primordial es encontrar encontrar la cadena más larga, ¿no? Y lo importante es que no siempre la lineal va a ser considerada como la cadena más larga, ¿sí? A veces o siempre se suele se suele ver la lineal, pero es por curiosidad. De ahí tienen que buscar alternativas, ¿ya? Esa era la primera regla. ¿Cuál era la segunda regla? Enumerar. ¿Ya? Enumerar, ¿desde dónde hacia dónde? Desde el extremo donde haya un sustituyente más cercano. Ya, correcto, enumerar donde encuentro yo el sustituyente más cercano. ¿Qué pasa cuando de lado y lado encuentro el mismo sustituyente? Hay que fijarse en el siguiente. Usted considera el orden alfabético. Ya, muy bien, me debo fijar en el siguiente carbono, no en orden alfabético, porque les digo que se trata del mismo sustituyente. Si yo numeraba, por ejemplo, de izquierda a derecha, en el carbono 2 tenía un metilo y de derecha a izquierda en el carbono 2 también tenía un metilo. Entonces, cuando la numeración me coincide de extremo a extremo con el mismo sustituyente, avanzo al siguiente carbono. Si la numeración me coincidía de extremo a extremo, pero con distinto sustituyente, ahí sí que hacía. Orden alfabético. Ya, pues ahí sí daba prioridad al orden alfabético. Muy bien. Ahora, ustedes también tenían una consulta acerca de la obtención del gas metano. ¿Quién me dice cómo ocurría esta obtención? Yo le puedo decir, profe. A ver, Víctor. Bueno, el gas metano por degradación anaeróbica es la digestión anaeróbica en una fermentación microbiana en ausencia de oxígeno, en la cual participan varias microorganismos, entre alrededor de 21, si no estoy mal. El producto principal de la digestión anaeróbica es el biogás, que es la mezcla gaseosa del metano y el dióxido de carbono, el cual puede ser utilizado como para producir calor, electricidad y combustible. Quizás una desventaja de esta sea los olores que emana, pero también sí puede ser controlable. Ya, gracias. ¿Quién me ayudaba aquí? Creo que era Homero. Sí, profe. Ya, póngale una participación a Víctor Manuel, por favor. A ver, Vicky. Ya, también estas etapas normalmente se ocurrían de forma simultánea, o sea, en la investigación que yo hice me salía de forma secuencial, pero después en otras fuentes decía que ocurren de forma simultánea, nada más que se explican de esa manera para que se entienda mejor. La mezcla del biogás, o sea, el producto final que es el biogás, tiene aproximadamente metano en un 60-70%, dióxido de carbono entre un 30-40%, y de ahí tiene una baja cantidad de sulfuro de hidrógeno. Ya, gracias, Vicky. Y Pablo Miguel. Vicky Sí, también tiene su participación. sí, profe, se obtenía esta mezcla de biogás a partir No, de... a ver, baje. Ya, perdón. Se obtenía esta mezcla de biogás a partir de materia orgánica compleja, la cual iba a ser transformada a una materia más simple para después poder esta materia ser transformada en alcoholes y cetonas, y después de estas iban a ser convertidas en acetatos, después se producían hidrógeno, dióxido de carbono, y de ahí había un proceso que se llamaba metanogénesis, en el cual
las bacterias utilizaban los acetatos para hacerlos mediante las bacterias acetoclásicas, hidrogenotróficas, para producir lo que es el metano y el dióxido de carbono. En este caso se producía un 70% de metano y lo sobrante era dióxido de carbono. Y teníamos como resultado nuestro biogás a partir de diferentes microorganismos específicos en cada etapa. Ya. Eh, Muy bien, gracias Pablo Miguel. Cecia, la última. Y ya, profe, nos hablaba que para producir el biogás por degradación anaeróbica era un proceso muy complejo y que implicaba de más de 17 familias de bacterias que se las hacía en un reactor en condiciones de ausencia de oxígeno, que es lo que conocemos como la anaerobiosis, que primero entraban polisacáridos y unos lípidos sin hidrolizar, y luego otro grupo de bacterias utilizaban estos polímeros para hacer unos más pequeños, que eran los ácidos grasos de cadenas cortas. Y luego por otro tipo de bacterias se generaba el ácido génesis y pasaba por otro grupo, por el último grupo de bacterias para generar el CO2 y el metano. Ya, gracias Cecia, muy amable. Ahora, ¿quién me puede decir la importancia de este gas metano para ustedes como ambientales, ingenieros ambientales? A ver, Vicky. Que nos ayuda a disminuir de una u otra forma la contaminación, ya que el metano es uno de los contaminantes más fuertes, por así decirlo, ya que contribuye al calentamiento, al cambio climático. Puede permanecer en el ambiente por muchos siglos, a diferencia del carbono que puede permanecer por unos 10 años más o menos. Y, o sea, también ayuda a las familias que no tienen tantos recursos económicos, por así decirlo, ya que es una fuente de menor costo y ayuda a producir el gas. Hay algunas familias que tienen que ir a recoger leña cada vez que van a hacer la comida, entonces les ahorra tiempo, en ese tiempo pueden, yo qué sé, ir a cosechar, entonces van a vender, ya les ayuda en la generación de ingresos. Y a nosotros, bueno, en la contaminación, lo que les digo, ayudar a reducir la contaminación. Ya, Homero. Sí, igual como dijo Vicky, nosotros como ingenieros ambientales deberíamos saber cómo tratarlo, ya que, o sea, los datos que decían ahí en la consulta que pude apreciar era que era 67 veces más, tiene 67 veces más poder que el CO2 para calentar el planeta, y sus emisiones son responsables de casi del 25% del calentamiento global. Igual, si no me equivoco, creo que permanece en la atmósfera por 12 años. Entonces es un gas de efecto invernadero muy grande, y nosotros como ingenieros ambientales debemos saber cómo tratarlo, qué podemos hacer para que no sea para que no afecte tanto nuestra atmósfera y eso. Ya, muy bien, Homero, tiene su participación y Vicky también nuevamente. Listo, entonces hemos socializado la consulta, vamos a seguir con lo nuestro. A ver, Disculpe, Inge, no es mande, por interrumpirle ni nada, pero tengo una duda sobre el deber. claro. ¿No ve que después de investigar vi que las principales fuentes de emisión son los vertederos, que suponen un 33,9% del total? En cambio, la emisión de lo que es la ganadería representa un 17,9%. Pero en los vertederos se quema el biogás, o sea, el gas metano. Y entonces, ¿cuál sería más contaminante? ¿En los vertederos o en el gas que sube directo a la atmósfera? Desde mi punto de vista, yo pensaría que de los vertederos, porque hay, ¿cómo se llama? Hay lugares en donde utilizan el de los excrementos por descomposición anaeróbica
y lo hacen para la obtención del gas metano y utilizan para bien este gas metano. Gracias, profe. Ya, pues. Entonces, ya. Nosotros ya tenemos bien claro lo que son la nomenclatura de los alcanos, ¿sí? Ahora vamos a ver los isómeros en los alcanos. Vamos a recordar que la palabra isómero me dice que tiene la misma fórmula molecular, pero distinta fórmula estructural. Entonces, en todos los grupos funcionales, en toda la química orgánica, vamos a ver lo que son los isómeros, ¿sí? Un ejemplo. Vamos a empezar por el más sencillo de todos. Vamos a hacer los isómeros del butano. El butano es C4H10, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo buscar una estructura o las estructuras que tengan 4 carbonos y tengan 10 hidrógenos. Entonces, siempre se empieza por la cadena lineal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Dibujo 4 puntitos, los uno, y ya tengo la cadena lineal, 1, 2, 3, 4, que vendría a ser mi butano. ¿Ya? Ahora voy a hacer una cadena de 3 carbonos. Y en el carbono número 2 coloco otro carbono. ¿Sí? Sigo teniendo 1, 2, 3 y 4 carbonos. Y esto será el 2-metilpropano. 2-metilpropano. ¿Ya? Si usted no se acostumbra a esta forma estructural, lo puede hacer. Dibuja 3 carbonos y sobre el carbono número 2 dibuja otro. ¿Y qué es lo que hago? Completo los hidrógenos. ¿Ya? Como usted guste. Entonces 3 por 3, 9 y 1, 10. Completa la fórmula. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no hice esto? 1, 2 y 3 y ponía el carbono en el primer carbono. ¿Por qué? Porque según la regla usted debe buscar la cadena más larga. 1, 2, 3, 4. Sigue siendo un butano. Entonces esto no se hace. Si usted va a modificar los carbonos, se hace a partir del segundo carbono. ¿Ya? Vamos a hacer los isómeros del C5H12. Entonces dibujo una estructura con 5 carbonos. Siempre inicio con la lineal. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Y completa con los hidrógenos. ¿Ya? Entonces tiene 3 y 3, 6, 8, 10, 12. Y esto es un pentano. Ahora, ¿qué hago? Dibujo una cadena de 4 carbonos. 1, 3 y 4. Y en el carbono número 2 coloco el otro carbono que me falta. ¿Ya? Y nuevamente completa con hidrógenos. Entonces, ¿cuál es la regla de la nomenclatura? Buscar la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. La cadena más larga es de 4, en este caso es la lineal. Segunda regla, empezar a enumerar desde el extremo más próximo a un sustituyente. 1, 2, sustituyente, 1, 2, 3, sustituyente. Entonces empiezo desde este lado. Será el 2-metil butano. ¿Ya? Ahora, si usted quiere cambiar el carbono al otro carbono, ¿ya? Nuevamente será el 1, 2 sustituyente, 3 y 4. Será el
nuevamente el 2-metilbutano. Cuando los nombres se repiten, se asume que solamente le representa un isómero. Entonces, hasta ahora tengo un isómero, tengo 2 isómeros. Ahora voy a reducir en 3 carbonos la cadena principal. 1, 2 y 3. Y añado el resto de carbonos. Uno arriba y otro abajo. Y lo que hago es completar los hidrógenos. ¿Sí? Y ya tengo el C4, perdón, el C5H12. Entonces, si yo nombro, será 1, 2, 3. Será el 2,2 dimetil propano. ¿Ya? Y ya tengo los isómeros de la fórmula molecular C5H10. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Empiezo por la lineal y después voy reduciendo en 1 la cadena lineal y ese un carbono lo voy moviendo. Ya no tengo más opciones, nuevamente lo reduzco la lineal ahora en 2 carbonos y nuevamente busco opciones. Luego, si ya no tengo nada más que hacer, lo único que hago es nombrar y ver cuántos nombres tengo en total. Si el nombre se repite, solamente me vale por un isómero. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Vamos a hacer los isómeros del C7H16. ¿Ya? Entonces, ¿con qué cadena empiezo? Con la Con lineal. la de 7 carbonos. Ya, muy bien, con la lineal, con la de 7 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué es lo que hago? Completo hidrógenos. ¿Bien? Entonces 3 y 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Completo. ¿Cómo se llama esta cadena? Pentano. Muy No, bien, el etano. heptano. Heptano. Etano. Tano. Heptano. Muy bien, el heptano. Ahora, ¿qué dibujo? En el segundo Las carbono. cadenas Un ramificadas. hexano y un metil. Ya, una cadena de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y comienzo a colocar el carbono a partir del carbono número 2 de la cadena madre. ¿Ya? Si usted quiere lo coloca en el 2 de la derecha, si usted quiere lo coloca en el 2 de la izquierda, como usted guste, porque es su cadena. ¿Ya? Entonces, la primera regla, busco la cadena más larga, que es la de 6. La segunda regla, empiezo a numerar hacia el extremo más cercano y será el 2-metil hexano. ¿Ya? Luego, ¿qué podría hacer? Podría ponerle en el carbono número 3 al metil. ¿Ya? Y tengo aquí me encuentro un hidrógeno, ya. Tengo el 3-metil, porque es 1, 2, 3. Será el 3-metil hexano. ¿Ya? Ahora, si yo muevo al carbono número 4 de mi cadena, si yo cuento al más cercano sería 1, 2, 3 metil, entonces no sería el 4-metilhexano, sería el 3-metilhexano, ¿ya? Vamos a ponerles. Ya.
Entonces, la primera regla, busco la cadena más larga, que sigue siendo la de 6. La segunda regla, enumero desde el extremo más próximo al primer sustituyente. 1, 2, 3 sustituyente, 1, 2, 3, 4 sustituyente. Entonces la numeración empieza desde la izquierda. Y nuevamente tengo el 3-metilhexano, que estas dos estructuras corresponden al mismo isómero. Entonces hasta el momento tengo 3 isómeros. Ya no puedo hacer más isómeros con una cadena de 6 carbonos. Ahora pruebo con una cadena de 5 carbonos. ¿Ya? Y en la cadena de 5 carbonos, asimismo, a partir del carbono 2, yo completo con los carbonos faltantes. 5 y 6. ¿Ya? Entonces 4 por 3, 12, 14, 16, completo con mi fórmula. Nuevamente la cadena más larga, 1, 2, 3, 4, 5. La número 1, 2, 2 metilos, 1, 2, 3, 2 metilos. Entonces empiezo desde este lado. ¿Ya? Entonces mi nombre será el 2,2-dimetil. El 2,2-dimetil pentano. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo mover un carbono un metilo del carbono 2, lo puedo mover al carbono 3. Entonces el metilo del 2 y el metilo del 3. Nuevamente será 1, 2, 3, 4 y 5. Será el 2,3 dimetil pentano. ¿Ya? Entonces este nombre no se parece a este, seguimos teniendo más isómeros. ¿Qué es lo que podría hacer luego? Podría mover el metil hacia el otro carbono, hacia el número 4. ¿Ya? Entonces, si yo aplico la regla, número 1, 2, metil, 1, 2, metil. Se trata del mismo sustituyente en la misma posición y me da lo mismo si empiezo a numerar por la derecha o por la izquierda. ¿Sí? Y como resultado tengo el 2,4 dimetil pentano. ¿Ya? Entonces, hasta el momento, ¿cuántos isómeros tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y todavía me faltan. Ya no tengo... Ah, no, sí puedo. ¿Qué es otra opción que podría hacer acá? Voy a hacerle etiles, un etil. Ya les voy a decir el por qué el etil. No. Si ya coloqué 2 carbonos, 2 metilos en el carbono 2, ¿qué podría hacer? Colocar 2 metilos en el carbono 3. Correcto. Entonces voy a colocar 2 metilos en el carbono 3. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 metilos en el carbono 3. Entonces será el 1, 2, 3, será el 3, 3 dimetil pentano. Ya, ahora alguien me dijo un etil. Ya, ¿qué es lo que sucede? 1, 2, 3, 4, 5. Voy a colocar aquí el etil. La primera regla, busco la cadena más larga, que no siempre es la lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ya, entonces, siempre la primera regla es el 50% de su nomenclatura.
Ahora, ya hice una cadena de 5. Ya no tengo más opciones con la cadena de 5. ¿Qué es lo que hago? Reduzco nuevamente. Voy a hacer una cadena de 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? ¿Qué es lo que debo hacer? Incrementar. ¿Cuántos carbonos? 3. 3. Muy bien. Y recuerde que siempre lo hago a partir del segundo carbono. ¿Ya? No en el primero, porque sigue siendo la cadena más larga. Si yo aumento en el primero, será la lineal, ya no, sino la no lineal. Entonces me faltan 3 carbonos. Y 3. ¿Ya? Entonces, empiezo a numerar desde el extremo más próximo el primer sustituyente. 1, 2, 2 metilos, 1, 2, 1 metilo. Doy prioridad a la mayor cantidad del mismo sustituyente. Entonces será el 2, 2, 3, trimetil butano. El 2, 2, 3, trimetil butano. ¿Ya? ¿Qué más podría ser? Cambiarle los metiles en el... Ah, no, da igual. Daría lo mismo. Sí, profe, da lo mismo. Hacer una de 3 carbonos. Ya, vamos a probar con una de 3 carbonos, ¿ya? A ver, vamos a probar con una de 3 carbonos. 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Cuántos carbonos tendría que añadir? 4. Ya, muy bien. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es la primera regla? La cadena más larga. Busco la cadena más larga. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo se llamaría esta cadena? El 3,3 dimetilpentano. Y me parece que ya tenemos el 3, acá arriba, el 3,3 dimetilpentano. ¿Ya? Entonces, si el nombre nuevamente se repite, quiere decir que yo ya no tengo opciones cuando ya reduzco totalmente el número de carbonos. ¿Sí está entendido esto de los isómeros? Inge, yo tengo una duda. A ver. En el ejercicio anterior donde que le puso el etil en el segundo carbono, Yeah. ahí le daba la cadena más larga de 6, pero si le ponen el medio. El etil en el medio, a ver, vamos a ver. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. La cadena más larga, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Me da el mismo sustituyente. Otro isómero. Entonces era el 3 etil pentano. ¿Ya? Y ya tengo otro isómero. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos isómeros en realidad he tenido con la fórmula S7H16? He tenido 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, de esta manera tienen que ustedes realizar lo que son isómeros. ¿Ya? No es complicado, no es difícil. Ahora, vamos a ver de una vez lo que son los cicloalcanos. Los cicloalcanos... Profe, mande. ¿podría volver a la otra página, por favor, un ratito? Ya. Ustedes en los isómeros tienen que completar con los hidrógenos, ¿no? Yo no les completo los hidrógenos por tiempo, porque la cantidad de materia que usted tiene que ver es mucha. Y otra cosa, siempre en la nomenclatura, siempre hay que numerar la cadena más larga y numerarla bien, ¿no? Si usted coge un libro de orgánica,
siempre va a tener la cadena numerada. Entonces, en toda actividad que tenga nomenclatura y ya sea en cualquier grupo funcional, usted siempre debe numerar la cadena más larga. No es que usted asume y lo numere en su mente y listo. No, tiene que numerar en su hoja, ¿no? Profe, una pregunta. Mande. Cuando vamos a hacer nomenclatura, como ser, por ejemplo, el isopropilo, el isobutilo, secutilo, ¿esos se escribían seguido o se les ponía un guión? Solo el SEC y el TER tienen un guión, el resto seguido. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Y el neopentil ese también va seguido? El neopentil me parece que también es seguido. Ya, profe. Inge, Au. para hacer los isómeros siempre tenemos que seguir ese procedimiento, o sea, ir disminuyendo cada carbono hasta Claro, llegar es que es lo más fácil, va en orden. y no, y si hay una posibilidad de hacer ya el mínimo, o sea, el ¿Cómo? último, o sea, ya disminuyendo todos los carbonos, así, para no realizar todo ese procedimiento, o tenemos que siempre hacer eso. Es que se recomienda hacer porque como pudimos ver, por ejemplo, ese tilpentano salió. Ya, Inge. Claro, siempre en orden. Yo recomiendo siempre en orden para saber el número exacto de isómeros que usted debe tener al final. Sí podemos Hasta hacer la que no se otra confunda. estructura, Inge. ¿Perdón? Sí podemos hacer la otra estructura, ¿Cuál otra estructura? la esquelética mismo, Como gusten. porque se ve más larga la de ponerse H. Como gusten, la verdad es que no tengo problema yo, sino que yo le hice de esta manera para que sea más evidente, ¿no? Pero si usted ya desea hacer con la estructural, yo no tengo problema. Pero siempre debe estar numerado, eso sí. ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, pero Sí. Ya, ¿puedo cambiar de diapositiva? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Entonces, tengo los cicloalcanos. Los cicloalcanos es igualito que un alcano. Hibridación de tipo sp3, enlaces saturados, es decir, solo enlaces simples, carbono-carbono, carbono-hidrógeno. Estos cicloalcanos igual son parafinas. Van a tener la fórmula general de un alcano que es NH2N más 2. Y se llama ciclo porque es una cadena cerrada, ¿ya? Entonces voy a empezar. El ciclo alcano más sencillo de todos es el ciclo propano. Es un ciclo de 3 carbonos. Si yo observo, aquí tengo un carbono, otro carbono y otro carbono. Es lo mismo que hacer esto, ¿ya? Ahora, a cada carbono le falta 2 enlaces y se asumen que esos 2 enlaces es la presencia de hidrógenos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta primera estructura voy a tener la fórmula molecular que será C3H 8. 8. 2, 4, 6. C3H, ay, 2, a ver, 2, 4, 6. C3H6. ¿Ya? Pero vamos a ver la fórmula general de un alcano, es NH2N más 2. N es el número de carbonos, entonces voy a tener 3, 2N. 2 por 3, 6 y 2, 8. Entonces el alcano correspondiente será C3H8. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cuál será la fórmula general de un cicloalcano? CnH2n. Muy bien, CnH2n. Esta es la fórmula general de un ciclo alcano.
¿ya? Entonces, este ciclo alcano es el ciclo propano, ¿ya? Cuando siempre hablamos de ciclos, en la nomenclatura siempre utilizamos primero la palabra ciclo seguido del correspondiente, ¿no? Ciclo propano, ¿ya? Luego vamos a tener el de 4 carbonos, ¿sí? Que es el ciclo butano. Si usted quiere, igual lo puede dibujar así, con los carbonos y los respectivos 2 hidrógenos, ¿no? Como usted guste. Entonces, esta fórmula será C4H 8. 8. ya, C4H8, ¿sí? Entonces voy a tener un ciclo y será mi ciclo butano, ¿ya? Luego voy a tener uno de 5 carbonos, 3, 4 y 5, ¿ya? Que será mi ciclo pentano, ¿sí? Será la fórmula molecular C5H10. Luego voy a tener un ciclo de 6 y será mi ciclo hexano, ¿ya? Y será el C6H12, ¿sí? Y luego voy a tener igual ciclos de 7, que es un ciclo octano, ciclo nonano, ciclo decano, ciclo undecano, ¿sí? Hasta lo más inusual, digamos, que se puede llegar es hasta un ciclo octano, ¿ya? Ya después es poco usual observar un ciclo, por ejemplo, de 15 carbonos, muy difícil de dibujar. A lo mucho lo que se llega es un ciclo de 8, un ciclo octano, ya diciendo que ya, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decirles acerca de los ciclos? Que los ciclos, a medida de que yo voy incrementando un carbono, este ciclo tiende a deformarse más, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver en el Spartan, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Ya. Sí observamos el Spartan, ¿verdad? Mi pantalla. Sí, profe. Ya, voy a ver anillos, vamos a dibujar un ciclo propano. ¿Ya? El ciclo propano vamos a hacerlo más grandecito. ¿Ya? Usted lo ve lineal, ¿verdad? Se podría decir que es casi lineal. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede con el ciclo butano. ¿Está o no está deforme? Sí. ¿Sí? Si yo lo pongo frontal, los carbonos no me coinciden, a diferencia de un ciclopropano que yo lo pongo frontal y los carbonos, vean, me coincide. Si lo pongo frontal, me coincide. Eso quiere decir que es una estructura totalmente lineal en el espacio. El butano ya es deforme, un poquito deforme. Voy a ver con el pentano. Vean a ese pentano. ¿Qué pasa con este pentano? ¿Es más o no es más deforme todavía? Sí, es más deforme. Sí. Ya, vamos a ver al hexano, al ciclo hexano.
Eso no es más deforme. Sí, profe. ¿Sí? Ya, ahora vamos por curiosidad a dibujar un heptano. ¿Qué pasa con este pobre heptano? Es mucho más deforme. Sí. ¿Sí? Entonces, a medida de que yo voy incrementando el tamaño del ciclo, este tiende a deformarse más. ¿Debido a qué? Debido a que presenta mayor tensión. ¿Sí? No tengo, espérate, Sandra. Después papi. Espera. Espérate, Sandra, me vas a hacer una tarea. Espera, Sandra. Ya, listo. Entonces, si yo les pregunto entre un ciclo propano y un ciclo hexano, ¿cuál de los dos tiene mayor tensión? El ciclo hexano. Ya, muy bien, el ciclo hexano, ¿sí? Correcto, entonces esa es una característica bastante especial de los ciclos, ¿no? A ver, regálenme un ratito, de una vez les voy a poner esto en sus diapositivas. Sami, ahorita no. Vamos a poner ahí el de 4 para que vean que es más... el de 5. Sí. 5. Ya, y vamos a poner el de 6. Ya. Ya. Entonces ahí claramente usted va a poder observar que a medida que hago más grandecito al ciclo, este se va a deformar más. ¿Debido a qué? Debido a que tiene más tensión. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, ya, muy bien. Ahora, una característica muy importante, y vamos a hablar solo del ciclo hexano, es que este ciclo hexano lo voy a tener en dos vistas, ¿sí? Voy a tener en una vista lateral, ¿ya? Entonces tengo esta estructura. Tengo esta estructura, ¿ya? Si yo la veo de forma lateral, que es lo siguiente. Sí, ese es el del carrito.
tengo esta estructura, ¿sí? Si usted la tiene un poquito, así hemos amanecido. Qué locos. Si yo le observo esta estructura, tiene la forma de una silla, ¿verdad? ¿Se les asemeja a una silla? Sí, claro. Ya. Entonces, esto es la vista lateral del, ¿cómo se llama? Del ciclo hexano, ¿sí? A esta vista lateral se la conoce como la conformación silla, ¿ya? Ya, la conformación silla. Esta es se puede decir, la natural del ciclo hexano. ¿Por qué es la natural? A ver. Si yo observo, lo único que he hecho del ciclo hexano, porque esta es la vista frontal, lo único que yo he hecho es colocarlo en la vista lateral, ¿ya? Y es una silla, ¿sí? Entonces, esta, al ser la conformación natural, ¿sí? Vamos a decir que tiene 0 de energía, ¿por qué? A ver, vamos a ver si me acuerdo romper enlaces. A ver, voy a borrar este enlace. Ya. Ya creo que borré un enlace. Y creo que... Ya. Ok. Puchi. A ver, espérenme que no me deja reconocer el lápiz. A ver, a ver, a ver. No me deja romper enlaces, no sé por qué. No me deja romper enlaces, no sé por qué. Pero bueno, les prometo que para la próxima sí ya les voy a ver cómo se rompe el enlace. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Es romper un enlace, ¿sí? Al yo romper un enlace, lo que ocurre es que la parte inferior va a subir para yo tener 2 puntas hacia arriba, ¿sí? Y cuando yo hago esto, mi ciclo, mi conformación silla se ha transformado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La parte inferior necesita de energía extra. ¿Para qué?
para romper el enlace, modificar el enlace y de tal manera que esta puntita suba, ¿ya? Y voy a tener ahora dos, se puede decir, dos extremos en la parte superior. A esto se lo conoce como conformación en bote, ¿ya? Ahora, la conformación bote resulta de una ruptura de enlace. ¿Y por qué ocurre esta ruptura de enlace? Porque se ha realizado un aporte de energía, ¿sí? Entonces, esta estructura bote va a ser una estructura que presente mayor cantidad de energía, ¿ya? Mientras que la estructura silla es una conformación, se puede decir, natural, neta, del ciclo hexano, que lo único que ocurre es que yo el ciclo hexano de tenerlo frontal, lo tengo lateral, y esta conformación silla va a tener 0 de energía, ¿ya? ¿Por qué 0? Porque yo lo único que hago es modificar la vista de una vista frontal a una vista lateral. Y en el bote, ahí sí voy a necesitar de más energía porque yo estoy rompiendo un enlace y estoy modificando totalmente la geometría para llegar a un bote, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en un diagrama? Si yo tengo el 0% de energía aquí, quiere decir que en este 0% yo tengo mi estructura de silla, ¿sí? Y a medida de que va cambiando la forma de la silla, porque no es que de una le hago bote, ¿no? Sino que, por ejemplo, puede ir así, ¿ya? Luego podemos decir que va como así. Luego vamos a decir que ya viene así, que ya es el bote, ¿ya? Entonces, a medida de que yo voy modificando poco a poco la estructura para tener finalmente el bote, yo voy a requerir de mucha más energía. Y asimismo, para llegar a la estructura de silla a partir del bote, la energía irá decayendo, ¿sí? ¿Está entendido esta partecita? Profe, una pregunta, ¿cuál es la importancia de formar un bote en química orgánica? No es que tenga importancia, es para explicarles que los ciclos pueden ser modificados pero con un aporte extra de energía. Lo más usual que se tiene en estas modificaciones o la representación es en el ciclo hexano. ¿Por qué? Porque el ciclo hexano se asemeja al benceno, pero cuando ya veamos aromáticos, cuando ya estudiamos el benceno, se van a dar cuenta el por qué no es igual. ¿Sí? Entonces, esta partecita está clara. ¿Sí? Sí, profe. Ya, muy bien. Ahora, en los ciclos, en cualquier ciclo, vamos a encontrar sustituyentes, ¿ya? Pero en el caso especial de los ciclos del benceno que hablo, del ciclo hexano, yo voy a tener dos tipos de sustituyentes, ¿sí? Es el más grande a mi silla. ¿Ya? Voy a tener, lógicamente que hay, ¿cómo se llama? Los hidrógenos, ¿no? Recuerde que todos estos de acá son carbonos, ¿no? Y que a cada carbono le falta 2 hidrógenos. Entonces yo voy a tener dos tipos de sustituyentes. Voy a tener todos los sustituyentes que estén en horizontal, se conocen como ecuatoriales. Pitis.
¿ya? Y todos los sustituyentes que orienten hacia abajo se conocen como axiales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo obtener? Al hablar de sustituyentes estoy hablando cualquier metil, etil, propil, isopropil, lo que fuese, ¿no? No son los hidrógenos, porque hidrógenos no son sustituyentes. Entonces, por ejemplo, yo podría colocar aquí un metil, aquí un isopropil, voy a colocar acá un sec-butil. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a decir? Que en este ciclohexano tengo la presencia de 3 sustituyentes. 2 están en ecuatorial y 1 está en axial. ¿Sí? Entonces, recuerden, los sustituyentes en el ciclohexano pueden ser ecuatoriales, que es todo lo que vaya de manera horizontal, y axial, que es todo lo que va de manera vertical. ¿Ya? ¿Está claro? Se le podía poner cualquier sustituyente, ¿verdad? Sí, cualquiera de los sustituyentes que nosotros conocemos. ¿Ya? Lo importante es identificar quién está en ecuatorial y qué sustituyente está en axial. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ingeniero, ¿puede haber un sustituyente después del sec-butil? Después del sec-butil. Sí. ¿Aquí? Exacto. Sí, ¿Y sí. qué sería? Usualmente, en este caso, por ejemplo, los ecuatoriales, si yo le pongo acá no se va a distinguir, entonces se lo dibuja un poquito de forma lateral, ¿ya? Entonces, si yo quiero dibujar aquí otro axial, perdón, otro ecuatorial, lo voy a hacer un poquito vertical. ¿Por qué? Porque si lo hago horizontal del todo, no se va a poder diferenciar del enlace carbono-carbono, ¿sí? ¿Ese siempre va a ser ecuatorial? Esto es ecuatorial, claro. Es que eso les digo, si yo les dibujo totalmente ecuatorial, no se va a ver. Esto es, no diferencia, ¿verdad? Sí. Ya, exacto. Entonces, por eso se lo dibuja un pelín lateral, pero un poquito. ¿Sí? Pero el axial, eso sí, el axial siempre es rectito. Por ejemplo, acá puedo poner otro axial, puedo poner un terbutil, por ejemplo. ¿Ya? Ah, ya, ingeniero, muchísimas gracias. Ya. Profe, entonces el axial no puede tener ninguna inclinación, siempre No, recto. no, el axial no, el axial siempre va a ser recto. Ya, profe. Ya, el ecuatorial sí va a ser un poquito inclinado porque no se diferencia del enlace carbono-carbono. ¿Ya? Entonces, ahora voy a empezar con la nomenclatura de cualquier cicloalcano. Vamos a empezar con un ciclopropano, ¿ya? Ya, voy a suponer que por acá tengo un terbutil y por acá tengo un metil, ¿ya? En los cicloalcanos la nomenclatura es súper facilita. ¿Por qué? Porque el carbono número 1 es el sustituyente que tenga prioridad en orden alfabético. Tengo un terbutil y tengo un metil. En orden alfabético, ¿qué irá primero? Ya, correcto. El terbutil, entonces ese será el carbono número 1. Y luego ya aplico que sigo buscando el sustituyente más cercano. 2 sustituyente, 2, 3 sustituyente. Entonces 2 y 3. Y el nombre será el 1-terbutil, 2-metil
ciclo propano. ¿Ya? Voy a dibujar otro ejemplo. ¿Ya? Entonces, en los ciclos siempre el carbono número 1 es aquel que tiene prioridad en orden alfabético. Tengo etil y tengo 2 metilos. ¿Qué tendrá prioridad? El etil. El etil. Ya, muy bien. El etil. Entonces, el etil será el número 1. Luego avanzo al sustituyente más cercano. 2, 3, 2, 3. Me da lo mismo por donde vaya. Entonces, en este caso, será el 1 etil, 3,3 dimetil, 3,3 dimetil, ciclo butano. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a poner en un ciclo de 6. Profe, una preguntita. ¿Sí? Yo me quedé con una duda en lo de el ejemplo que nos hizo de la conformación en forma de silla sobre axiales y ecuatoriales, que ¿Son qué? solo se toma en cuenta en ese caso La dirección. Axial siempre va a ser recto, ya sea recto para arriba o recto para abajo. Y el ecuatorial, como su nombre lo dice, ecuatorial porque es horizontal, siempre va a ser horizontal, a excepción de los que están ubicados en estos, se puede decir, carbonos que si yo le pongo del todo ecuatorial, no se va a distinguir del enlace carbono-carbono. Y por eso se los hace un poquito inclinados. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, bro. Ya. Entonces, ya tengo este ciclo. ¿Cuál sería el carbono número 1? ¿Cuál? Verán que el carbono número 1 es el que tiene prioridad en orden alfabético. El sec-butil. Ya, el sec-butil. El sec-butil será el carbono 1. Ahora, si yo empiezo para la izquierda, tengo un sustituyente. Si yo empiezo para la derecha, tengo otro sustituyente. Ahora, tengo como sustituyentes en la misma numeración un metil y un etil. ¿Qué damos prioridad ahí? Al Al etil. etil. Nuevamente el orden alfabético, correcto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? La regla es algo similar a la de los alcanos. Entonces, será el 1 secbutil, 2 etil, 5,6 dimetil, ciclo hexano. ¿Ya? Entonces, no está difícil, no está complicado, ¿verdad?
¿Alguna duda con respecto a la nomenclatura? ¿No? Ya, no es difícil, no es complicado. Ahora, si yo hablo de isómeros en los cicloalcanos, voy a hablar de dos tipos de isómeros. Isómeros en cis e isómeros en trans. ¿Ya? Isómeros en cis quiere decir iguales. E isómeros en trans quiere decir distintos. ¿Ya? Ahora, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, voy a dibujar un ciclo propano y voy a dibujar dos metilos. ¿Ya? Voy a dibujar el mismo ciclo propano. Y voy a dibujar el mismo ciclo propano. ¿Ya? Entonces, si yo me acuerdo, cuando hablábamos de la estructura espacial del carbono, teníamos una cuña y teníamos líneas entrecortadas. ¿Qué me identificaba o qué me daba a conocer la presencia de la cuña? Hacia arriba y la Hacia arriba. Bien, está hacia arriba. ¿Y las líneas entrecortadas? hacia atrás. Atrás. Están hacia atrás. ¿Sí? Entonces, cis quiere decir que orientan de forma igualitaria. En este caso, los dos sustituyentes, ¿hacia dónde me están orientando? Hacia arriba. Los dos hacia el mismo sentido, los dos hacia arriba, ¿sí? Entonces, si orientan los dos hacia arriba, será el isómero cis. Y el nombre será el cis y la nomenclatura lo mismo, ¿no? En este caso tengo metil-metil, cualquiera de los dos puede ser carbono 1. El cis 1,2 dimetil ciclopropano. ¿Ya? En el siguiente ejemplo, ¿hacia dónde me están orientando los dos sustituyentes? Hacia atrás. Hacia atrás. ¿Y los dos orientan o no al mismo sentido? Sí. Sí, entonces esta estructura también es cis, porque cis significa iguales, la orientación, y siempre tiene que ser entre dos sustituyentes. Entonces será el cis igual 1, 2. 1,2 dimetil ciclopropano. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en el otro isómero? ¿Igual o distinto? Distinto. Distinto. Entonces, este es el isómero trans. El trans 1, 2 dimetil ciclo propano. ¿Ya? Entonces, siempre en los ciclos vamos a tener isómeros. El isómero cis
y el isómero trans, ¿ya? Por ejemplo, si yo les coloco esta estructura. ¿Ya? Para empezar, ¿qué es este ciclo? ¿Es cis o trans? Trans. Trans. Entonces empiezo con el nombre trans. Luego, ¿cuál será el número 1? ¿El carbono que contenga el etil o el carbono que contenga el metil? El etil. Sí, correcto, 1. Y luego busco el sustituyente más cercano. 2, 3, 2, 3. Me da en este caso lo mismo, ¿sí? El trans, 1 etil, 3 metil, ciclo, ¿cómo se llama el ciclo de 4? Ciclo butano. Ya, muy bien, ciclo butano. ¿Ya? Entonces, creo que no es difícil tampoco esto de identificar los isómeros, ¿sí? Por ejemplo, si yo les doy una estructura, ¿no? Digamos, ¿qué fórmula puede ser? Pues, a ver. Ya, vamos. Isómeros del C6H12. No, C6H14. ¿Ya? Como usted ya conoce cadenas lineales y conoce ciclos, usted tiene que hacer todos esos. ¿Ya? Vamos a ver si nos coincide. Entonces, empiezo con una cadena lineal de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Completo los hidrógenos. 3, 2, 2, 2, 2 y 3. Entonces será 6, 8, 10, 12, 14. Listo, es mi hexano. Ahora, ¿qué hago? Reduzco en 1 los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y el carbono a partir del 2. Y lo que hago es completar los hidrógenos. ¿Ya? Entonces será 2, 9, 10, 12, 14 y será, ¿cómo se llama esta estructura? 2-metilhexano. 2-metilhexano. Ya, ahora vamos a colocar en el 3. ¿Dos metilpentano no sería el anterior? Ay, sí. Ya, lo mismo acá será el 3-metilpentano. ¿Ya? Ahora ya no, creo que no puedo hacer nada más con el pentano. ¿Qué hago? Reduzco en 1. Vamos a hacer de 4. 1, 2, 3, 4 y completa los carbonos. ¿Ya? Entonces 4 por 3, 12 y 2, 14. El nombre será el 2,2-dimetil butano. ¿Ya? No puedo colocar los otros dos acá porque seguiría siendo el 2,2-dimetilbutano. Vamos a poner solo uno acá. 1, 2, 3, 4. Acá y acá. ¿Ya? Entonces era el 2,3-dimetil butano. ¿Ya? Puedo hacer alguna estructura con una cadena, se puede decir, alifática. ¿Puedo o no puedo? Creo que ya no, ¿verdad? Si le hago una de 3 y completo, porque voy a llegar seguramente a uno de estos nombres.
Ahora, como ya he realizado todas las cadenas, voy a hacer un ciclo. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Vamos a hacer un ciclo de 4. ¿Ya? ¿Cuántos carbonos me faltan? 3. 2. 2, porque son 6 carbonos en total, tengo 4. Carbono, vamos a poner por aquí, vamos a poner por acá carbono. ¿Ya? Y vamos a ver si completo el número de hidrógenos. Acá son 2 hidrógenos, acá 1, y acá son 3 hidrógenos. ¿Ya? Entonces 3 y 3, 6, 7, 8, 10 y 12, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces esta estructura no cumple con la forma del isómero. Vamos a ver uno de 3. ¿Qué sucede? 3, 4, 5 y 6. Vamos a poner ahí. Entonces acá será CH2, CH2, CH3. Acá tendré un hidrógeno. Se van a medio matar. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Entonces, ¿cuántos carbonos tengo en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbonos, listo. Vamos con los hidrógenos. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Tampoco es el isómero. A ver, espérenme un ratito, por favor. Ya. Correcto. Entonces, tampoco puede ser ese isómero. No, para hacerles más fácil, yo les voy a decir cuando sea isómeros en ciclos y cuando sea isómeros en cadenas normales. ¿Sí? Para que sea más fácil. A ver. Ya. Ahora, como ya sabemos, alcanos y cicloalcanos, la nomenclatura, ahora vamos con las dos reacciones de los alcanos. Los alcanos tienen dos reacciones que son muy sencillitas, muy sencillitas. Vamos con la primera reacción. Estas reacciones aplican para alcanos y cicloalcanos, ¿sí? La primera es la oxidación, también conocida como combustión. ¿Ya? Esta oxidación es la reacción más sencilla de todas, porque no importa la cantidad de carbonos, no importa la cantidad de ramificaciones, no importa si es un ciclo, el resultado va a ser el mismo. Por ejemplo, yo tengo un metano, ¿sí? Este metano, en presencia de oxígeno, me va a dar como resultado dióxido de carbono, agua y calor de combustión. Si yo hago una oxidación para un 2-metilpropano, ocurre lo mismo. Voy a tener como resultado dióxido de carbono, agua, más calor de combustión.
Si yo hago la oxidación para un decano, por ejemplo, ¿ya? Voy a tener lo mismo, ¿no? Dióxido de carbono, agua y calor de combustión. Si hacemos la oxidación de un ciclo butano, voy a tener como resultado dióxido de carbono, agua y calor de combustión. ¿Sí? Es decir, en la oxidación de cualquier alcano, sea lineal, sea ramificado, sea en ciclo, tenga 1000 carbonos, tenga la cantidad infinita de carbonos, siempre me va a dar como resultado dióxido de carbono, agua y calor de combustión. ¿Sí? ¿Sí está claro esto de la oxidación? Sí, profe. ¿Ya? Entonces esta es la primera reacción, una reacción de oxidación. ¿Ya? No es difícil, es la reacción más sencilla que hay en los alcanos. Ahora, Profe, disculpe, ¿cuándo se daba la oxidación? No lo ¿perdón? escuché, perdón. ¿Cuándo se daba la oxidación? O sea, lo que dijo al inicio, eso no lo escuché bien. Cuando trabaja con oxígeno, cualquier alcano, sea lineal, ramificado, en ciclo, el resultado siempre va a ser el mismo. Dióxido de Ya. carbono, agua y calor de combustión. ¿Sí? Ya. Sí, Muy bien. Ahora, vamos con la segunda reacción, que esta es una reacción de halogenación. ¿Ya? Ahora, en esto sí quiero que me pongan toda la atención del mundo. Esta reacción de halogenación, como su nombre lo dice, halogenación es porque trabajo con halógenos. ¿Con qué halógenos voy a trabajar? Voy a trabajar con cloro y voy a trabajar con bromo. ¿Ya? Usted sabe que los halógenos son flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Ya? Yo trabajo solo con estos dos, con cloro y con bromo. No trabajo con el flúor porque el flúor es muy agresivo. ¿Sí? Y no trabajo con el yodo porque el yodo es poco electronegativo. ¿Ya? Entonces, no trabajo con el flúor porque es muy agresivo. Así controle todas las condiciones de reacción. Este tiende a ser muy agresivo y tiende a ser muy explosivo en una halogenación de alcanos. Y no trabajo con el yodo porque el yodo es muy poco electronegativo. La reacción, ¿se acuerdan cuando hablábamos de, ¿cómo se llama? De reacciones endotérmicas y exotérmicas. El yodo es muy poco electronegativo. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que va a tener muy poca energía para poder llegar al estado de transición. Entonces, por eso el yodo no se puede realizar halogenaciones con el yodo. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profe. Ya. Ahora, la halogenación de los alcanos tiene como principio, vamos a poner un alcano de esta manera, ¿ya? Hasta que me entiendan. ¿Ya? Este es mi propano. El principio de la halogenación, esto es calor, ¿no? Ya. El principio de la halogenación es sustituir un hidrógeno de cada carbono presente en estructura. ¿Ya? ¿Cuántos carbonos con hidrógenos tengo? 3. 3. Muy bien. Entonces,
El principio de esta halogenación es sustituir un halógeno por un hidrógeno de cada carbono. Entonces, esto será mi primer producto. Esto será mi segundo producto. ¿Ya? Y aparentemente esto será mi tercer producto. ¿Ya? Entonces, entonces, el principio de la halogenación siempre va a ser sustituir un hidrógeno por el halógeno en cada carbono que tenga presente en su estructura hidrógenos. ¿Ya? En este caso, tengo una estructura de 3 carbonos, el resultado esperado será 3 diferentes posiciones de los halógenos. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuántos carbonos con hidrógeno tiene esta estructura? 4. 4. Entonces, yo esperaré tener 4 productos. ¿Sí? Eso se espera, pero en realidad es otra cosa. ¿Ya? Entonces, del principio, creo que está claro. Ahora, toda reacción de halogenación de alcano siempre va a tener 3 pasos. Y son los mismos. Lo único que tengo que hacer es, ¿cómo se llama? Sustituir por cada carbono, porque las estructuras van a ser distintas. Vamos a hacer con el metano, vamos a hacer con el alcano más sencillo, el metano, ¿ya? Ahí. ¿Ya? Entonces, la halogenación siempre va a ocurrir en presencia de calor. Si no es calor, presencia de luz. Hb, que es un fotón, es una partícula de luz, ¿ya? Entonces, siempre vamos a tener la presencia de calor o de luz. Si no hay ni calor ni luz, simplemente la reacción no da, no avanza, no ocurre, ¿ya? Y muchas de las veces yo les pongo una prueba sin calor y sin luz y hacen la reacción. ¿Cómo hacen una reacción sin un promotor? ¿Ya? Entonces eso sí tienen que estar bien pilas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo siempre voy a tener 3 pasos. El primero, la iniciación. En la iniciación, el halógeno, ya sea el cloro o sea el bromo, ¿sí? En presencia de luz o de calor, ¿qué es lo que ocurre? Para empezar, este tipo de enlace es un enlace covalente polar o apolar. Apolar. Muy bien, es apolar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay un enlace apolar, la luz favorece a que este enlace se rompa de forma inmediata. Esto se rompe. ¿Y qué es lo que ocurre? Cada electrón se va a un solo cloro. ¿Ya? Verán que estoy haciendo una flecha hacia la mitad. Eso me quiere decir que se mueve un solo electrón. No es lo mismo hacer esta flecha. Si usted me hace esta flecha aquí, tiene 0. ¿Por qué? Porque esta flecha me indica el movimiento de 2 electrones. ¿Ya? Haga de cuenta que aquí tiene un electrón y aquí tiene otro electrón. La flecha a la mitad me indica que solamente se mueve un electrón. ¿Está claro? Ahora, ¿qué tengo como resultado?
tengo un cloro más otro cloro. ¿Cómo se llaman estas estructuras que tienen un número impar de electrones? Radicales. Muy bien, radicales. Entonces, el primer paso es la formación de radicales, ya sea radicales de cloro o ya sea radicales de bromo. ¿Ya? Entonces voy a tener el radical número 1 y el radical número 2. Ese es el primer paso, la iniciación. ¿Ya? Vamos con el segundo paso, que es la propagación. ¿Ya? En la propagación va a participar mi radical número 1. ¿Sí? Entonces, dibujo mi metano en este caso. Ya vamos a poner con el radical número 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Nuevamente tiene que estar presente aquí la luz o el calor. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? El cloro, como es electronegativo, ¿sí? Y tiene solo un electrón, va a llevarse como sea otro electrón. ¿Y de dónde obtiene ese otro electrón? Lo obtiene de cualquier hidrógeno del carbono, ¿sí? Cualquier hidrógeno le puede ceder ese electrón. Entonces usted tiene aquí electrón, 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 electrón y electrón. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como es electronegativo el cloro, se toma cualquier hidrógeno. Yo puedo tomar el de arriba, el de atrás, el del frente, cualquiera, el que usted guste, porque es su molécula. Entonces, un cloro se toma un hidrógeno y verán que es solo media flecha porque estoy moviendo un solo electrón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto se va a llevar al hidrógeno con el electrón, así, de esta manera, ¿ya? Entonces, esto me va a quedar solito. ¿Qué voy a tener como resultado? Más ácido clorhídrico, porque se ha unido el electrón del hidrógeno más el electrón del cloro y han formado un enlace covalente y ha formado un ácido clorhídrico, ¿sí? Y ahora tengo un radical en el carbono. Siempre va a ocurrir eso, en la propagación siempre voy a formar un ácido clorhídrico o un ácido bromídrico y el radical en la cadena del alcano, ¿ya? Sigue la propagación, copio la misma estructura. ¿Ya? Y nuevamente participa ¿cómo se llama? La molécula de cloro. Y nuevamente vamos a tener la luz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El cloro se va a desplazar hacia este radical. Entonces, vamos a hacer así. ¿Ya? Este electrón del cloro con este electrón del carbono van a formar un enlace. Más, y este electrón se viene solito con el cloro.
¿ya? Y he formado un nuevo radical. Este nuevo radical será el radical número 3, ¿ya? Entonces, yo ya tengo el producto de mi halogenación, que es mi clorometano. ¿Sí? Y el último paso, la finalización. En la finalización, los radicales que no participan en la reacción, es decir, el radical número 2 y el radical número 3, se unen y van a formar el enlace cloro-cloro. ¿Ya? Y este enlace cloro-cloro, si es que yo deseo hacer otra halogenación del clorometano, pues lo puedo realizar, ¿sí? Entonces, en la halogenación de alcano siempre voy a tener esta, ¿cómo se llama? Estos pasos: iniciación, propagación y finalización, ¿ya? De estos 3 pasos, ¿qué paso no estuvo claro? En el 3 de la finalización ingeniera también necesito de luz. No, yo no necesito de luz. La luz, recuerde, la luz rompe enlaces. Y yo en el paso 3 no estoy rompiendo enlaces. ¿Qué estoy haciendo? ¿Rompiendo o formando un enlace? Formando. Formando un enlace, ¿ya? Recuerde que la luz sirve para romper enlaces covalentes apolares, ¿ya? Si usted se acuerda, la densidad de carga del hidrógeno es positiva y del carbono es positiva. ¿Se trata o no se trata de un enlace apolar? Sí. ¿Sí? Entonces, por eso la luz rompe ese enlace. Lo mismo acá, rompe el enlace. Y la finalidad es formar radicales. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Y si es polar que se utiliza? No, nunca va, a ver, es un alcano. El alcano nunca va a formar un enlace covalente polar. En este caso, esto ya no es un alcano. ¿El alcano qué tiene? Solamente carbono e hidrógeno. Recuerde, porque es un hidrocarburo. Este clorometano ya es otro grupo funcional. Es un halogenuro de alquilo. ¿Sí? Indirectamente ya estamos viendo lo que en el 4.º capítulo creo que tienen que ver los halogenuros o los grupos funcionales 1. ¿Ya? Profe, en la propagación el hidrógeno forma un ácido con el cloro y de ahí, ¿qué pasa con ese Ya. ácido clorhídrico? Nada. Eso se puede decir como un residuo, un subproducto que se obtiene de la halogenación de alcanos, pero en sí no juega un papel importante. Profe, y después, después del hidrógeno y cloro, abajo tenemos cloro-cloro, ese es el cloro 2 y el cloro 1, ¿o ¿Cuál? ¿Esto? cómo? En la finalización. No, en la propagación igual. En la propagación trabaja el radical 1. El radical 2 no trabaja. En la propagación formo un nuevo radical, que es el radical 3. Y en la finalización, los dos radicales que no trabajaban, es decir, el 2 y el 3, se unen para hacer un nuevo cloro molecular. No, o sea, ahí donde rompemos el enlace, ¿de dónde sacamos esos 2 cloros? ¿O cómo formamos esos 2 Esto, cloros? No, en la propagación. ¿cuáles 2 cloros? Tiene que ser la segunda propagación. Aquí.
¿Estos dos Sí, cloros? sí, esos dos cloros. Ah, es que es esto, pues, mija. No es que, ¿cómo les explico? Pues, no es que solamente tengo una molécula de cloro molecular. Son varias moléculas de cloro molecular. ¿Sí? Y de dónde se obtienen es de la finalización. Yo lo que quiero es que me copien este primer paso para explicarles lo siguiente, ¿ya? ¿Ya copiaron? Sí, profe, no sea malita, podría cruzar a la otra hoja. Es que no la quería interrumpir en antes por motivo de que pasó a explicar de una vez. Ahí. Sí, a esa de ahí. Me da un minutito, ¿sí? Por favor. Ujú. Profe, en la reacción de oxidación y combustión, metemos diferentes alcanos y el resultado es el mismo, pero no hay que igualar hidrógeno solo, ¿o no? No, es que para ustedes, por la cantidad de materia, no les estoy dando como debería darles. O sea, ahorita nos quedamos con que el resultado siempre es el mismo. Exacto, porque el resultado es dióxido de carbono, agua y calor de combustión. Pare de contar. Ya, profe, gracias. Ya, Gracias, profe. ya, listo. Ahora, si yo copio este clorometano, ¿ya? Y nuevamente les pido realizar una halogenación con cloro. ¿De dónde voy a sacar el cloro? De acá, porque ya tengo más cloro como resultado, más cloro molecular. En presencia de luz o de calor o de luz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El primer paso, iniciación. ¿Ya? ¿Qué pasa en la iniciación? Tengo el enlace cloro-cloro. ¿Ya? En presencia de luz. La luz lo que hace es romper el enlace covalente apolar. Y cuando se rompe este enlace, un electrón se mueve a cada cloro. Y voy a formar dos radicales de cloro. El radical 1 y el radical 2. ¿Ya? Ese es el primer paso, la iniciación. Ahora voy con el segundo paso, que es la propagación. ¿Qué es lo que ocurre en la propagación? Yo copio la molécula tal cual la tengo. Más el radical número 1 de cloro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este radical de cloro se va a llevar un hidrógeno, ¿sí? Entonces, puede ser cualquiera de los hidrógenos del que usted guste, pero solo se va a llevar un hidrógeno con su electrón. Entonces, este cloro se llevará a este hidrógeno con su electrón, ¿ya? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar toda la estructura con un radical en el carbono, más ácido clorhídrico. ¿Ya? Copio el radical del carbono. Más, nuevamente una molécula de cloro molecular. En presencia de luz.
¿Qué es lo que ocurre? Nuevamente tengo acá dos electrones o como lo quiera llamar el enlace. Entonces, un cloro con su electrón sustituye a ese radical que está solito, ¿sí? Así, de esta manera. Y el cloro se lleva el otro electrón. Y he formado el enlace carbono-cloro más el radical cloro número 3. ¿Ya? Entonces, ya tengo otro producto que será el dicloro metano. ¿Ya? Y voy a tener el tercer paso, que es la finalización. Entonces, en la finalización, ¿qué ocurre? Los radicales que no participaron, es decir, el 2 más el radical 3, ¿qué es lo que ocurre? Se unen los electrones y forman el enlace cloro-cloro. ¿Ya? Y este enlace cloro-cloro le sirve para realizar otra halogenación. Si yo realizo otra halogenación, voy a tener lo siguiente. ¿Ya? Será el triclorometano. Y si yo realizo otra halogenación, será el tetraclorometano. ¿Ya? Ahora, si yo les pido realizar 4 halogenaciones, no es necesario que usted haga 4 mecanismos de reacción, solamente es uno, es un representativo. Y al final lo que hago es colocar los nombres, nada más, reemplazar y colocar los nombres. ¿Está claro? Profe, y en la propagación, abajito de propagación, ahí nos faltaría luz en la reacción. En realidad no, porque ¿qué hace la luz? Ah, no, sí, porque la luz rompe, estoy mal. Sí, tiene razón, aquí es luz. Ya, porque estoy rompiendo este enlace covalente apolar carbono-hidrógeno. ¿Bien? Entonces, para la próxima semana, porque mañana tenemos el prueba, para la próxima semana, hoy les habilito el laboratorio del Canos y para la próxima semana, lógicamente usted ya debe entregar el laboratorio con 8 días, es decir, para el día martes ya debe estar subido en el grupo del Teams, en la misma carpeta que usted subió en su laboratorio número 1. En la próxima semana termino con esto de las reacciones de los alcanos. O sea, vamos a hacer más ejemplos de esto. Y enseguida empiezo con alquenos. No voy a tomar las pruebas de alcanos, voy a tomar las pruebas de alcanos, alquenos y alquinos. ¿Ya? Porque no les estoy dando como debería darles. Solamente les estoy dando lo más, se puede decir, esencial, lo más básico. Y es muy poquito. Entonces, no les voy a tomar prueba de cada hidrocarburo, sino una sola, alcanos, alquenos y alquinos. ¿Ya? Entonces, nos vemos el día de mañana. Estarán pendientes, por favor, al grupo de WhatsApp para que vean las personas que tienen que conectarse. Para dar la prueba, no tienen que darme la prueba con la cara en la computadora. No les quiero ver la carita porque seguramente cada uno de ustedes es muy bonito, es muy bonita y no son de mi gusto. Entonces no les quiero ver la carita, ¿ya? Vamos a situarnos, vamos a poner la computadora a 1 metro, 1,5 metros, de tal manera que yo vea sus manos sobre el escritorio y de esta manera nos vamos a evitar el teclear porque seguramente no les voy a proyectar nada
La prueba puede ser una parte oral, puede ser una parte escrita, pero y si les proyecto algo, usted no tiene que escribir, solamente me tiene que describir, y para describir usted no tiene que topar el teclado para nada. No quiero auriculares, no quiero ningún tipo de copia, porque si usted me copia, usted va a quedar mal ante el resto en primer lugar. Luego va a tener 0. Y luego lo más seguro es que nos veamos en el suspenso. ¿Ya? Entonces, responda lo que usted sabe con lógica, con razonamiento. No les voy a preguntar nada de lo que yo no les he dado. Y lo más importante es que si hacemos una parte escrita, yo les digo, me toman una foto ya, es ya. No es ya después de 1 minuto, ni ya después de 2 minutos, ni ya después es que vea justo se me fue el internet, justo pasó este otro. No. Ya creo que todos tenemos el plan B, que son los datos. Y ya con eso tranquilamente usted puede enviar una foto. ¿Sí? Todo me tienen que enviar a mi WhatsApp personal al tiempo que yo les pido. ¿Sí? No después, no cuando usted quiere entregar, sino cuando yo les voy a pedir. Y no va a ser nada del otro mundo la prueba, no va a ser difícil. Es lo que hemos visto en clase, lo que ustedes han hecho en los deberes. ¿Ya? Entonces eso sería, chicos, nos vemos mañana, estudiarán. Profe, una cosa. Sí. Los que usamos los audífonos por el micrófono, porque yo uso una computadora de escritorio, entonces yo de ley tengo que usar el micrófono de aquí. Sí, claro, pero me responderá enseguida, no se quedará pensando ahí hasta escuchar lo que le dice. Ya, profe. Claro. Es fácil darse Profe, está escuchando por ahorita. profe, yo en cambio utilizo lacto y tengo que utilizar los auriculares porque no me vale el audio cuando hablo. Tengo que utilizar No importa, o sea, cuando ustedes utilizan los auriculares por la computadora porque está dañada, ustedes responden de forma inmediata. No van a quedar callados ahí esperando un rato hasta que les soplen la pregunta. No, pues, o sea, es algo espontáneo, es una conversación que vamos a tener frente a frente, nada más. Y es una conversación fluida, pero si esa conversación no está fluida y usted está con auriculares es porque está esperando a que le soplen. Así de fácil. Gracias. ¿Ya? Ya, chicos, entonces nos vemos mañana. Ya les habilito ¿cómo se llama? El laboratorio de los alcanos en un ratito. Y les aviso al grupo de WhatsApp. Igual les voy a habilitar el glosario posiblemente de alcanos porque de aquí ya no tengo nada más de teoría que darles en alcanos. ¿Ya? Entonces usted nos va a avisar en el grupo de WhatsApp a quién le toca. Claro. Yo les aviso hasta cuándo está activado. Profe, disculpe, ¿y el video del laboratorio también va a estar en OneDrive? Claro, todos los videos van a estar en OneDrive. Pero ya va a estar disponible para ver, porque la otra vez no pudimos ver. Claro, se supone que ya tienen habilitado el permiso para toda la carpeta, para todo el semestre. Gracias, profe. Ya, chicos, entonces